Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo webinar organizado por Infoedita, por Infoconstrucción. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, responsable comercial en Infoedita. Y en el día de hoy tenemos un interesantísimo webinar de la empresa Fibratec titulado Conoce cómo sustituir mallazos por fibras y te presentamos la mejor transferencia de cargas en pavimentos sin juntas. En esta ocasión, como ponente, tendremos a Manuel de Mirci, que es gerente y fundador de Fibratec. Y bueno, aparte de esta pequeña presentación que he hecho yo, comentar también que en la pantalla, en sus pantallas, en la parte inferior derecha, en la sección de preguntas, todas aquellas dudas que vayan surgiendo durante la presentación de Manuel, del ponente que tendremos hoy por la tarde, las pueden ir consignando ahí y una vez termine lo que es el grueso de su presentación, pues iremos leyéndoselas y él dará pues cumplida respuesta a todas aquellas cuestiones que se vayan suscitando. Así que bueno, sin más dilaciones en mi presentación, cedo la palabra a Manuel. Manuel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Joaquín, por la introducción. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a ver 4 temas. Perdonen un poco mi voz, que tengo un catarro, yo creo que es la época y no soy el único que está así. Voy a intentar hacer esto lo mejor que pueda, incluso con esta voz. Entonces, hoy la idea es ver cómo sustituimos los mallazos, ya sea calzados del tercio superior o los mallazos del tercio inferior, que son los que realmente dan un refuerzo, por micro y macrofibras. Por lo tanto, vamos a ver la diferencia que hay entre las microfibras y las macrofibras, qué función cumple cada una y para qué sirven. Después vamos a ver cómo utilizamos un aditivo en polvo para distanciar los cortes de retracción y también es el mismo aditivo para poder evitar problemas cuando hacemos soleras sin juntas. Cuando hacemos soleras sin juntas, me refiero a sin juntas cortadas, evidentemente, al final del todo sí que hay unas juntas, que son las juntas de construcción. Pues esas juntas de construcción pueden ser de una forma o de otra, de tal manera que nosotros vamos a presentar cuáles son las juntas que nos van a hacer sentirnos como si no existiera ninguna junta en toda la solera del almacén industrial del que estamos tratando. Por ejemplo, pues 20.000, 30.000 o 5.000 metros cuadrados, como si no hubiera ninguna junta en ningún lado. Es un poco los temas que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por el tema de la sustitución de los mallazos. Yo voy a quitar mi vídeo para concentrarnos mejor en la presentación en sí. Vamos a ver, así nos concentramos en la imagen. Vale, antes de poder decir sustituimos o cómo sustituimos los mallazos, deberíamos de ver rápidamente para qué sirve cada mallazo, porque así nos va a ayudar a entender mejor cómo es posible que podamos sustituir un mallazo por un tipo de fibra u otra. Cuando tenemos un mallazo calzado en el tercio superior de una solera de hormigón, como podemos ver aquí, realmente este mallazo no puede reforzar esta solera, porque cuando tenemos una sobrecarga aquí arriba, la rotura se va a producir en la parte de abajo. Por lo tanto, ¿para qué sirve este mallazo? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver dentro de unos minutos y por qué un tipo de fibra podrá sustituir esa labor. También cuando tenemos, en este caso, un doble mallazo, vemos que el mallazo que se coloca en la parte inferior, a 2, 3, 4 centímetros de la base, va a ser realmente el mallazo que refuerza la solera para cuando tengamos una sobrecarga que ya de antemano hemos calculado y se produzca esta rotura porque el espesor del hormigón no es suficiente, este mallazo de aquí abajo es el responsable de sujetar que estas grietas no lleguen a colapsar nuestros pavimentos. Entonces, en resumen, la malla de arriba está para la retracción plástica del hormigón, que lo vamos a ver ahora, y la malla de abajo es la que realmente refuerza el hormigón. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de todo esto. Nosotros cuando se nos plantea un proyecto, lo primero que hacemos es un cálculo de tensiones Westergaard. Este cálculo de tensiones Westergaard, aunque parezca un poco complicado y es a lo mejor un cálculo que hemos visto en nuestra carrera en una mañana, normalmente las soleras de hormigón no suelen ser realmente un foco de muchísima atención porque como no son elementos estructurales,
Normalmente si fisura, pues tampoco pasa nada. Lo importante parece ser siempre el tema del cálculo estructural de una estructura. Por esto quizás esta fórmula no le es muy familiar a mucha gente. Y por muy complicada que parezca, no hay que preocuparse porque nosotros hemos desarrollado un cálculo online que nos permite hacer este cálculo en solo 15 segundos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos al hacer este cálculo? Pues encontramos la respuesta a si el espesor de la solera es suficiente o no para la carga que va a soportar en una obra determinada. Cuando nosotros hacemos este cálculo de tensiones para una solera determinada, con una compactación del terreno determinado, con un espesor de la solera, etcétera, etcétera, con todos los datos, se nos pueden plantear dos situaciones. La primera sería la más habitual normalmente, porque hacemos siempre un espesor suficiente para aguantar las cargas en el más del 90% de las soleras. En este caso, la tensión generada no supera la tensión que el hormigón puede admitir a flexión. Por lo tanto, esto significa que esta solera no se va a romper. No se va a romper por sobrecarga, ¿vale? Para el uso que está destinado. ¿Qué sucede? En estos casos es cuando realmente se coloca una malla superior, porque como no necesitamos reforzar, se coloca una malla calzado en el tercio superior. Esta malla, ¿realmente para qué sirve? Sirve para lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una serie de reacciones químicas del curado del hormigón, esto hace que aumente la temperatura del hormigón. Al aumentar la temperatura del hormigón, hay una serie de cantidad de agua que se va a evaporar, dejando cientos de millones de microporos dentro de nuestro hormigón. Todos estos microporos van a ocasionar micromovimientos de asentamiento y la retracción en sí, que hablamos de un achicamiento del volumen del hormigón, y todos estos micromovimientos sumados entre sí pueden ocasionar fisuras desagradables visibles en la superficie de la solera. Para paralizar estos movimientos, colocamos un mallazo en la parte superior de la solera. Al colocar un mallazo en la parte superior de la solera, se genera una tensión porque el hormigón quiere moverse, pero el acero, el mallazo, no deja que se mueva. Por eso tiene que ser acero y no puede ser otra sustancia, otro producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Es verdad que tenemos un acabado, siempre y cuando el mallazo se coloque en donde se tiene que colocar. Es verdad que tenemos un acabado más agradable y sin fisuras visibles, sin embargo, garantizamos que todas las microporosidades y microfisuritas queden allí. No se ven a simple vista, pero están allí. En su lugar, lo que nosotros proponemos, y ya llevamos haciéndolo desde hace 16 años, con más de 6,5 millones de metros cuadrados de soleras con los mallazos sustituidos por microfibras de vidrio, lo que hacemos es colocar 2 kilos de microfibra de vidrio alcalí resistente por metro cúbico. 400 millones de fibras que son más resistentes a rotura que el mismo acero, luego lo vamos a ver, son 1.620 newton, cosen literalmente toda esa estructura de hormigón de tal manera que todas esas microporosidades que hay en el hormigón quedan atravesadas con 400 millones de microfibras, de tal manera que cada una de esas microfibras asume una 400 millonésima parte de las tensiones que se generan dentro del hormigón, de tal manera que paralizamos esos movimientos. Al paralizar esos movimientos, ya no necesitamos un elemento que colocamos aquí para paralizar los movimientos. De esta manera es como sustituimos una malla calzada en el tercio superior, que es el 90% de las soleras. Pues la fibra que es capaz de hacer esto, por la cantidad de fibras que hay por kilo, son las microfibras, que son aquellas que denominamos micro porque miden menos de 20 milímetros de longitud. Cuando nosotros hacemos el cálculo de Westergaard y en esta ocasión las tensiones sí superan la tensión que el hormigón pueda admitir, lo que ya estamos sabiendo de antemano es que se va a producir una fisura en la base de esa solera. Por lo tanto, normalmente colocaríamos una doble malla, la de arriba para la retracción plástica del hormigón, lo que acabamos de ver ahora hace un minuto, y la de abajo para sujetar las grietas que se produzcan aquí abajo, puesto que ya sabemos que se van a producir porque el hormigón no es capaz de aguantar las tensiones que se van a generar, que nos lo ha dicho el cálculo Westergaard antes.
En su lugar vamos a utilizar macrofibras. Pueden ser de acero, pueden ser sintéticas, pueden ser de vidrio, aunque luego vamos a entrar en detalle para determinar y para ver cuál es la más conveniente. Pero estas fibras largas y de mayor diámetro y que son menos cantidad por kilo, hablamos de decenas o de cientos de miles, no de cientos de millones, como el caso de la fibra de vidrio, pues estas van a ser las responsables de sujetar la fisura aquí abajo cuando se produzca debido a una sobrecarga. Y así llegamos a la existencia de las macrofibras de más de 21 o más milímetros. ¿Qué comparativa? ¿Cómo podemos comparar las micro y macrofibras en vista de lo que acabamos de ver? Todas las microfibras sustituyen mallazos calzados superiores, que no están para reforzar el hormigón, sino para absorber la retracción, las tensiones de la retracción plástica del hormigón, que es el 90% de los casos, insisto, porque ponemos un espesor normalmente suficiente como para aguantar esas tensiones. La macrofibra no sustituye el mallazo superior, lo que hace es sustituir el mallazo que se colocaría, ahí cuando se fuera a colocar, inferior. Apenas tienen ninguna influencia en la primera rotura del hormigón, porque no actúan hasta que el hormigón se haya roto. Una vez que el hormigón tiene una fisura en la parte inferior, es cuando éstas se tensionan y empiezan a sujetar para que estas fisuras no lleguen a la superficie. Mientras que las microfibras, en este caso de vidrio, y luego vamos a ver por qué digo vidrio con tanta insistencia, mientras que las microfibras de vidrio van a prevenir una primera rotura, no van a poder hacer nada una vez que la rotura se haya producido en la base, porque son fibras muy cortas. Sin embargo, las macrofibras no van a hacer nada para prevenir la primera fisura, pero una vez que haya fisurado es cuando van a empezar a funcionar. Por lo tanto, estamos hablando de dos fibras que no son competencia, que son complementarias y que hay que estar muy seguros de utilizar una u otra realmente donde es necesario. Porque 2 kilos de microfibras de vidrio metidos en 1 metro cúbico de hormigón nos demuestran que disminuyen la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58%, la carbonatación en un 47%, la absorción por capilaridad un 38%. Es decir, que 2 kilos de microfibra de vidrio ha mejorado la calidad del hormigón de una forma muy sustancial y debido a esto también toda la resistencia a la abrasión superficial. Le hemos dado a un hormigón unas características muy, muy importantes. Por esto, tenemos que estar seguros de si construimos una solera con un espesor suficiente, por ejemplo, 15 centímetros para un parking, ese hormigón por sí mismo puede soportar 3.000 y pico de kilos de carga puntual. Si vamos a hacer un parking para vehículos de tipo turismo o algún camión de reparto, cuyo impacto por neumático no va a superar los 2.500 kilos, sabemos que ese hormigón nunca se va a romper. Por lo tanto, ¿para qué poner doble mallazo o fibras de acero o macrofibras? De haber puesto esa fibra, al no actuar, no hubiésemos disfrutado de todas estas ventajas que supone poner microfibra. Por lo tanto, cuando hay que poner microfibra, recomendamos poner microfibra y cuando hay que poner macro, recomendamos poner macro, pero nunca una en lugar de la otra con aquel pensamiento de, bueno, por si se rompe voy a poner de las otras, de las largas, que también las llamamos estructurales en alguna ocasión, ¿no? Porque esa fibra estructural colocada donde nunca va a actuar, literalmente significa tirar el dinero. Y esto que digo lo podemos ver en esta comparativa de fibras cortas contra fibras largas de un mismo material, porque esto es la mejor forma de realmente poder comparar. Si yo pongo 2 kilos de microfibra de vidrio en este hormigón, le mejoro la calidad de tal manera que puedo alcanzar una resistencia a primera rotura por flexión de 4,30 megapascales. Mientras que si yo utilizo una fibra de vidrio larga de 36 milímetros, ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos puedo llegar a esa resistencia a primera rotura, como se puede ver en estos números.
Y esto es una forma muy fácil de ver de cómo 2 kilos de microfibra es mucho más efectivo que 7, 10 o 15 kilos de macrofibra cuando se trata de sustituir un mallazo calzado en el tercio superior. Luego, la larga fibra larga lo que nos tiene es una serie de otros valores, otras características que se resumen en este lado de la tabla, que son las resistencias residuales. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestra presentación cuando hablemos de las macrofibras o también mal llamadas estructurales. Vamos a adentrarnos un poco en lo que son las microfibras y cuáles existen en el mercado y la comparativa. La más típica de siempre son las microfibras de polipropileno, que tienen una resistencia muy pequeña en torno a 80 newton, mientras que las fibras de vidrio están a más de 1600, las de acero 1200, más o menos, para que se hagan una idea de la magnitud de la resistencia a rotura por tracción que tienen las fibras de vidrio. Las fibras de polipropileno, que se suelen poner en unos 600 gramos por metro cúbico, realmente la única función que cumplen es absorber agua en el hormigón fresco, mantener el agua durante un rato extra, empaparse como una esponja y de esa forma tratar de evitar las fisuras que puedan producirse debido al secado brusco del hormigón. El problema es que como no se reparten bien porque su densidad es de 0,9 comparado con 2,45 del hormigón, no se reparten bien. Por lo tanto, en muchos sitios tenemos fibras en la superficie haciendo bolas, etcétera, etcétera, mientras que en otros sitios no tenemos ninguna fibra. Por lo tanto, tampoco han podido hacer en el conjunto un trabajo realmente aceptable como desearíamos. Aparte de esto, como absorben agua según lo añadimos en el hormigón, el aplicador típicamente enseguida añade agua viendo que se reseca el hormigón, lo cual va a producir más microfisuras a medio o largo plazo, aparte de que va a debilitar el hormigón. Entonces, si nos concentramos en las fibras de vidrio, que solamente hay 2 fábricas en el mundo que las producen, una en China y la otra en Japón, nosotros somos los distribuidores exclusivos de la japonesa de 13 milímetros, la china son de 12 milímetros. Aquí, como podemos ver, la fibra se mezcla entre 5 y 10 minutos en el hormigón porque tiene un peso específico muy próximo al del hormigón. La resistencia a rotura por tracción es bestial, como hemos dicho antes. Aquí hay una diferencia entre la china y la japonesa, y es que la norma europea nos exige un mínimo de 16% de circonio y las chinas tienen un 14,5% porque la norma china exige menos cantidad de circonio debido a que sus hormigones y cementos son menos alcalinos. En Europa no nos vale. Por lo tanto, la fibra japonesa en este caso es la que cumple de sobra con esta norma porque exportan esta fibra casi en su 90% de la cantidad que producen. Después hay otra diferencia entre las fibras japonesas y chinas y es que estas fibras, si las mezclamos en excesivo tiempo dentro de la cuba del hormigón, los áridos gruesos tienden a machacarlas y de alguna forma pues destruirlas, ¿no? Poco a poco. La fibra china en 2 o 3 minutos pierde el 30, 40, 50, hasta el 60% de las fibras, porque primero ¿cómo se llaman? Las hebras de la fibra que forman, los filamentos forman hebras, ¿vale? Estas hebras se abren en filamentos y después los filamentos se convierten en polvo, en el caso de las fibras chinas, en muy poco tiempo, antes de que desde luego se hayan mezclado bien en el camión. Las fibras japonesas están hechas de tal manera que pueden resistir hasta 25 minutos el machaqueo dentro de la cuba del hormigón. Esto hace que, en nuestra opinión, nuestra microfibra de vidrio alcalirresistente sea la más adecuada para sustituir un mallazo calzado en el tercio superior de la solera. Esto es lo que le pasa a la fibra cuando no tiene suficiente circonio. Después de 2 años se queda destruido, por lo tanto, toda esa porosidad que hemos tratado de evitar utilizándola al principio, a partir de 2 años, debido a que químicamente se destruye, volvemos a darle al hormigón toda esa porosidad que le habíamos quitado al principio. Con la Fibratec W12AM, fabricada en Japón con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, esto no nos va a suceder. Las fibras van a estar intactas durante toda la vida de esa solera, sin ocasionar ningún problema. La ausencia de este tipo de fibras también nos pueden traer este tipo de situaciones. Roturas superficiales
porque al no tener ningún tipo de protección aquí la fibra, la solera, porque el mallazo está más abajo, pues este tipo de situaciones, si hemos utilizado la microfibra, no nos va a pasar. Otra de las cosas importantes es que las microfibras de vidrio AR no dejan ningún rastro en la superficie porque su densidad es 2,62, hormigón 2,45, un poco más que el del hormigón. Muy similar, por lo tanto, se mezcla de forma totalmente homogénea, pero un poco más por encima para que justamente no quede ninguna fibra en la superficie. Las fibras japonesas, las de Fibratec, tienen 13 milímetros de longitud, las chinas 12. Una forma muy fácil de a simple vista saber diferenciar una de otra. Ahora voy a poner un vídeo de 3 minutos que explica la fibra de vidrio muy bien para que nos demos una mejor idea de cómo funcionan las fibras. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales. En estacionamientos. En recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas. En gasolineras. En estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces al colocar los calzos el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, por lo cual pues la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bien, bueno, visto el vídeo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Antes he dicho que es posible que nosotros sepamos tranquilamente con un cálculo online en solo 15 segundos cuando tenemos que poner un doble mallazo o un simple mallazo o lo que es igual 2 kilos de microfibra de vidrio AR o macrofibras, que vamos a ver justo a continuación. Imaginemos por un momento que nos encargan la construcción, bueno, nos encargan a nosotros, no, a ustedes, la construcción de una solera industrial con una esplanada sobre una esplanada tipo E2, con espesor de 15 centímetros, con hormigón de 25 megapascales y que aquí van a circular carretillas de 4 toneladas.
que normalmente se van a concentrar el 80% de las cargas en el eje delantero, por lo tanto, en cada neumático delantero vamos a tener una carga dinámica de 1.600 kilos y que se van a repetir 150 veces el movimiento sobre el mismo punto al día con carga completa en esta solera, y que además en algunas otras zonas vamos a tener estanterías de 2.500 kilos por pata en placas de 11x11. Entonces, teniendo en cuenta todos los factores de seguridad, vamos a ver si esta solera, si este espesor es suficiente para soportar las cargas, lo cual nos diría si podemos utilizar solo microfibras de vidrio. Si no lo son, pues no podemos utilizar solo fibras de vidrio. Para calcularlo, para poder utilizar este cálculo de forma gratuita, pueden ustedes meterse en fibratec.eu, ir a la solapa donde pone cálculo online, registrarse primero poniendo los datos reales, no por favor rellenar campos con puntos y cosas así, porque hay una persona que controla que la gente que se anote realmente sean profesionales, para no dejar esto abierto a cualquier curioso, sino que queremos que sean profesionales los que utilicen este cálculo online. Aquí le daríamos a la tecla calcula tu dosificación. Por cierto, en este menú de aquí arriba podemos poner un enlace para que nuestro teléfono aparezca como una aplicación, mientras que en realidad es un cálculo online, por lo tanto no ocupa espacio en el teléfono, pero nos ayuda como tener un iconito para enseguida poder entrar y hacer los cálculos. Nos llevaría a esta pantalla donde haríamos clic en carretillas estanterías, lo cual nos llevaría a esta otra pantalla donde en este desplegable elegiríamos 15 centímetros de espesor. En este hormigón veríamos ahí que simplemente con este espesor nos permite utilizar 2 kilos de fibra de vidrio para sustituir, siempre y cuando la carga estática de la estantería no sea superior a 2.850 kilos. Como se nos pedía 2.500, esta condición se cumple. Para la dinámica, aquí nos dice que si van a ser hasta 200 repeticiones diarias, podemos considerar una carga puntual por neumático de 1.860 kilos. Como se nos solicitaba 1.600, también cumple. Por lo tanto, podemos realizar esta solera industrial con 15 centímetros y solo 2 kilos por metro cúbico de microfibra de vidrio. Algunas referencias de obras para hacer alguna idea, muy poquitas porque tenemos mucho contenido. Esta primera era la cámara frigorífica en un mercado importante de Barcelona. Estos son unos accesos a un garaje de una urbanización, aceras, todas las soleras industriales de esta instalación, las zonas de parking, almacenes industriales de este tipo con 2 kilos de dosificación, aparcamientos de supermercados, de hipermercados. Estamos haciendo, mejor dicho, proveyendo para la construcción de Mercadonas, de Aldis, de algunos otros supermercados también, de estaciones de servicio que vamos a ver ahora. Esto fue un andén del AVE en Valencia, muy interesante porque aquí realmente no se trata de que hubiese grandes cargas, sino de absorber las vibraciones al paso de los trenes, la energía de las vibraciones. Con 2,5 kilos de dosificación se hizo un enorme trabajo porque conseguimos que la solera no sufra en absoluto al paso de los trenes. Muy buen trabajo. Estamos haciendo muchas estaciones de servicio de varias marcas ya, con 2 kilos de fibra de vidrio, y también pues canchas deportivas con hormigón. Y tenemos esta misma fibra, pero totalmente suelta y mucho más fina. Esta es otra aplicación. Lo he puesto aquí solo para tener pues una diapositiva nada más, algo rápido. Cuando tenemos un trabajo de monocapas o pinturas o microcemento, bases de microcemento, morteros autonivelantes, etcétera, utilizamos la V13MO en lugar de la V12, que es para soleras, la V13 que es para este tipo de aplicaciones donde no hay árido grueso. Por lo tanto, podemos poner las fibras con sus filamentos sueltos de 13,5 micrones que se reparten de una forma totalmente homogénea, nada que ver con la fibra del polipropileno que se apelotona, y no podemos ver nada en la superficie, eliminando las mallas en este tipo de aplicaciones, acelerando la ejecución. Ahora bien, volvemos al cálculo de Westergaard de tensiones. En la primera parte de la presentación hemos hablado de una solera donde las tensiones no exceden lo que es capaz de aguantar el hormigón.
por lo tanto no tenemos que reforzarlo. Por lo tanto, solo con 2 kilos de fibra de vidrio micro va que chuta. En el caso de que no fuera así, si nosotros hacemos este cálculo para una aplicación como esta en un puerto de contenedores donde la carga puntual en las esquinas supera, después de haber hecho el cálculo Westergaard, vemos que supera los límites que este hormigón puede admitir, lo que vamos a utilizar entonces es una fibra, en este caso macro o estructural, que en nuestro caso es la fibra Barchip, pero ahora vamos a ver un poco el mundo de las fibras estructurales y después vamos a analizar cuáles son unas y otras y cuáles son las ventajas de unas y de otras. ¿Qué es un cálculo estructural? Esto lo podemos ver aquí y después explicarlo brevemente. Cuando una vez se produce una fisura en la parte inferior de una solera de hormigón, lo que pasa es que esta fisura se va abriendo con el tiempo porque la carga se mantiene y aquí vemos las fibras como atravesando esto de un lado a otro intentan sujetar el hormigón, es decir, empiezan a trabajar donde el hormigón ya no puede trabajar más. Hacen el trabajo del hormigón, digamos, ¿no? Y esto tiene una definición. La definición viene dado en el anejo 7 del nuevo código estructural. Y esta definición dice lo siguiente. Porque, claro, decir que una fibra larga es estructural así sin más es un poco engañoso. Porque, claro, si yo en lugar de poner 2 kilos de microfibra de vidrio en una solera, pongo 2 kilos de fibra estructural, suena como que 2 kilos de fibra estructural van a hacer mucho más que 2 kilos de microfibra de vidrio, por el simple hecho de que se llama fibra estructural. Sin embargo, para que esa fibra estructural haga algo estructural, tiene que cumplir unas condiciones. Y desde luego que dependiendo de qué fibra, con 2 kilos eso no lo va a cumplir. Y ahora vamos a ver cuál es la mínima dosificación que necesitamos de unas y de otras fibras para poder entrar dentro de la definición y la aprobación del uso de fibras estructurales. ¿Qué condición tiene que cumplir? Tiene que cumplir la siguiente. Yo cojo una solera, una probeta de estas, de hormigón. Le pongo macrofibras de uno u otro tipo, me da lo mismo, con una dosificación determinada y lo llevo a ensayo de viga, de tal manera que cuando se produce la primera fisura, mido cuál ha sido la tensión límite que me ha provocado esa fisura y la anoto. Después continúo ejerciendo aquí la carga hasta que esta fisura alcanza una apertura de 0,5 milímetros y no tomo nota las fibras que resistencia son capaces todavía de otorgar. Y continúo con la presión, continúo observando mientras se van abriendo esta fisura, cuando va ensanchándose. Tomo nota también cuando está a 2,5 milímetros, que la voy a llamar F3 y sucesivamente. Entonces, yo cojo todos estos valores. Si F1, esta resistencia residual, es del 40% o más que esta primera, y además, son dos condiciones que tienen que cumplirse a la vez, y además, el F3 en este punto, con esta apertura, es del 20% o más de FL de la primera fisura, entonces es cuando yo puedo decir, mira, tantos kilos de tal fibra han conseguido dar una resistencia estructural a esta solera, no antes. ¿Y cómo se produce, por ejemplo, esto dentro de la definición con distintos tipos de fibra? Fibras de acero, 20 kilos. Fibras de vidrio macro, largas, 10 kilos. Fibras normales sintéticas, 4 kilos. En el caso de las fibras Barchip, 2,5 kilos. Entonces, si yo llego y digo voy a poner 2 kilos de microfibra de vidrio en una solera porque he hecho el cálculo de Westergaard y ya sé que no se va a romper, si alguien me viene y me dice, en lugar de poner 2 kilos de microfibra de vidrio, pon 2 kilos de fibra de acero, hombre, porque son estructurales. Pues esos 2 kilos de fibra de acero no van a hacer absolutamente nada, porque estamos hablando de 7.000 fibras en 2 kilos que no van a poder otorgarle al hormigón todas esas
mejoras que 2 kilos de 400 millones de pelitos de fibra de vidrio van a ser capaces de dar, ni tampoco van a otorgarle una resistencia estructural, porque para ello necesita 20 kilos de dosificación. Por eso es importante manejar estos términos para poder discernir cuándo una cosa es verdad, cuándo no, cuándo nos están colando algo, cuándo no, ¿vale? Es un poco la idea. Vale, entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo Westergaard, la tensión es súper alta, que no podemos hacerlo con 2 kilos de microfibra de vidrio. Ya sabemos que tiene que ser macrofibra, fibra larga, fibra estructural. ¿Y cómo se calcula eso? Pues eso se calcula con un cálculo estructural TR34. Ya va por la versión 4, que tiene muchos factores de seguridad. Nosotros lo hacemos a través de un equipo de ingenieros que garantizan el cálculo con 10 millones de euros en una póliza de seguro. Y lo hacemos gratuito para nuestros clientes. Vamos a ver un poco en detalle qué macrofibras existen en el mercado. Las sintéticas típicas, las de vidrio que acabamos de hablar y las de acero. Y nosotros proponemos las macrofibras sintéticas Barchip, que son japonesas. Y vamos a ver un poco ahora en profundidad por qué esta fibra, a nuestro entender, es la mejor. Las fibras de acero, en general, oxidan con el tiempo, de tal manera que producen unas sales expansivas, lo cual genera microroturas alrededor de las fibras acaban bailando dentro del hormigón y dejan de tener ese efecto de refuerzo. Las macrofibras sintéticas, en general, todas ellas dejan puntas en la superficie, que normalmente después se queman con un soplete si no hacemos un buen cálculo rheostático. De tal forma que esto es un infierno, ¿vale? Cuando las fibras de acero dejan este tipo de fibras en la superficie o sacan puntas, el problema también persiste. Tenemos manchas desagradables de óxidos, tenemos alguna fibra que otra por aquí que luego saca punta y puede pinchar un neumático, tenemos este tipo de huellas feas en la superficie, otra de las desventajas de utilizar macrofibras que no son las Barchip. ¿Qué sucede con las macrofibras Barchip sintéticas? Que no tienen efecto memoria. Por lo tanto, las fibras salientes, resultado del vertido del hormigón, cuando pulimos la superficie con el helicóptero pulidor, estas se quedan dobladas, totalmente dobladas y no onduladas como algunas fibras blanditas, sino dobladas y no vuelven a sacar la cabeza. Por lo tanto, quedan perfectamente dentro de la superficie sin necesidad de hacer ningún tipo de operación para quemar. Cuando hablamos de macrofibras de vidrio, porque siempre nos hacen esta pregunta y para aclarar meto esta diapositiva, ¿por qué no vendéis macrofibras de vidrio si vosotros lleváis toda la vida con fibras de vidrio? Por una razón muy sencilla. Cuando los calculistas de este tipo de TR34 utilizan el valor residual FR3 para sus cálculos y yo comparo la microfibra sintética Barchip con la macrofibra de vidrio y yo veo que con 10 kilos de dosificación de fibra de vidrio me da una resistencia residual de 1,06, mientras que con 2,5 kilos de Barchip me da 1,45, es decir, más que esta, tengo que poner 2,5 kilos comparado con 10, cuando la fibra por kilo más o menos cuesta lo mismo. ¿Por qué he de ponerle 4 veces más cantidad de fibra multiplicando por 4 el coste? No tiene ningún sentido. Esto mismo lo puedo mirar para un resultado de una dosificación de 15 kilos de fibra de vidrio larga, que me da con 15 kilos 1,58 en FR3. Sin embargo, con 3 kilos de macrofibras Barchip me da 1,65, prácticamente el mismo valor, pero de 3 a 15 estamos hablando que he multiplicado por 5 la cantidad de fibra y por ende el coste. Por lo tanto, si hacemos un ranking de conveniencia entre las macrofibras, este es el ranking que yo obtengo por coste. En este caso, la Barchip es la mejor opción, tanto por ejecución como por coste y demás. Entonces, bueno, pues esto es una foto de la distribución de estas fibras dentro de una solera de hormigón. Vamos a repasar algunas obras para que vean un poco cuál es el tipo de obras que se hacen con este tipo de fibras, ¿no? Puertos de contenedores, esto son unas barreras de absorción de energía de las olas en Tailandia, donde antes se utilizaban fibras metálicas con esta consecuencia de oxidación.
se ha podido reducir de 15 a 5 centímetros el espesor con solo 3 kilos de bar chip y se ha evitado todo este problema ecológico. En este tipo de muelles, donde todo este ambiente húmedo y salino hace que las fibras se oxiden, en el caso de que sean fibras metálicas. Con fibras sintéticas esto no sucede. Esto es una obra en Tarazona, por tener alguna nacional también, donde con camiones de muy gran tonelaje circulan en esta solera de 15 centímetros de espesor. Como ya se sabía que se iba a romper, se ha colocado macrofibra bar chip que hace el trabajo del doble mallazo, por lo tanto, pues funciona de maravilla y sin problema. Esto es una solera logística donde se ha utilizado la micro y macrofibra al mismo tiempo, teniendo un efecto de doble mallazo, poniendo la micro y la macrofibra a la vez. Entonces, cuando utilizamos, para resumir las fibras y cerrar el capítulo, microfibras sustituyen el mallazo superior, macrofibras sustituyen el mallazo inferior. Y esto es un poco el resumen de esta primera parte de la presentación. Si usamos las dos, es como un doble mallazo. Cuando utilizamos varios kilos de bar chip, incluso podemos quitar la microfibra de vidrio porque a partir de 3,5 de kilos de dosificación o 3,5, incluso la bar chip hace el trabajo solo. Ahora vamos a ver rápidamente con este compensador de retracción cómo podemos eliminar los cortes de retracción que se suelen hacer en las soleras de hormigón. Este producto, que es un compensador de retracción, actúa de dos formas. Nos ayuda a hacer pastillas de hasta 15 por 15 con microfibras y nos ayuda a no tener problemas cuando hacemos pastillas aún más grandes. Vamos a entrar a un poco el detalle. El hormigón tiene tres tipos de retracción. Las primeras dos retracciones son las retracciones que suman un 30% y se producen en las primeras horas de la ejecución. El del curado del 70% es el que mayor tiempo dura y el único que los aditivos de compensador de retracción en el mercado existentes no actúan en este a largo plazo. El nuestro sí actúa allí. Esa es la gran diferencia. Es un polvo no líquido y actúa allí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aditivo en polvo calcinado y micronizado que nos garantiza una penetración total en cualquier punto de la solera del hormigón y una actuación gradual a lo largo de los días, meses, años, de tal forma que compensa toda la retracción, generando unos cristales poco a poco, gradualmente, como los que podemos ver aquí, y es tan efectivo que incluso haciendo un corte para provocar la rotura por debajo, la fisuración por debajo, no llega a producirse cuando ponemos Fibratec CR. Este aditivo, para hasta 15 por 15 metros, lo que tenemos es una tabla muy sencilla que viene incluso en los sacos, que son de 10 kilos, donde en función del espesor de la solera y la cantidad de aditivo que se le añada, nos permite hacer los cortes a unas u otras distancias. El ejemplo que vimos antes de la solera industrial con 15 centímetros de espesor, en lugar de cortarlo cada 4 o 5 metros, imaginemos que tuviéramos que cortarlo cada 10 metros, haciéndolo coincidir con pilares. Tendríamos que ponerle, en este caso, 8 kilos de este aditivo, combinándolo con 1 kilo de microfibra de vidrio. Como en ese caso ya pusimos 2 kilos de microfibra de vidrio para sustituir los mallazos, este kilo adicional no habría falta ponerlo, porque el Fibratec CR es efectivo, sobre todo cuando se combina con microfibra de vidrio. Con un solo kilo nos ayuda a llegar a esto, como ya tiene 2, pues ya tiene ese kilo. Y eso es una manera de verlo muy fácil. En soleras más grandes, donde necesitamos cortes más distanciados, por ejemplo, de 30 por 30, en lugar de cortes típicos de 5 por 5. Nos podemos ir de 3.060 metros lineales de juntas a solo 360. Esto le da al cliente la ventaja de tener muchas menos zonas débiles, porque las soleras mueren por sus juntas, de tal forma que nos ahorramos un gran trabajo de cerrado y de sellado y de mantenimiento y roturas posteriores. Esta es la gran ventaja. Mayor durabilidad de la solera al tener menos puntos débiles, menos mantenimiento. Ahora bien, cuando hacemos este tipo de soleras grandes, que se suelen hacer o bien con macrofibras sintéticas o con fibras de acero,
Hay que admitir que las fibras de acero para soleras de 30 por 30 o más son las más adecuadas, todo hay que decirlo, pero nos encontraremos con dos problemas. El problema de las aperturas de juntas y el problema del curling, del alabeo. Pues nuestro aditivo aquí ayuda en el siguiente sentido. Evita la apertura de las juntas con el tiempo, que pueden alcanzar el 1,5 centímetros, 2 centímetros en pocos meses, de tal forma que nuestro aditivo, después de 3 años, evita en un 80% la apertura de las juntas. Gran ventaja de utilizarlo para ese tipo de soleras. Y en segundo lugar, este tipo de soleras sin cortes a 30 por 30, incluso menos cuando son muy esbeltos, lo que nos provoca es el efecto alabeo, porque la parte de arriba de la solera pierde más agua, más evaporación, entonces tiene una mayor retracción, por lo tanto las esquinas se doblan hacia arriba, provocando con el tiempo, primero claqueteo al paso de los camiones y de las cargas, y finalmente a la rotura de las esquinas. Esto es lo que llamamos curling. Aquí parece que el terreno se ha asentado, pero no es verdad. Lo que ha pasado es que esa solera tenía la punta levantada y al final se rompe y se asienta. Aquí con el Fibratec CR también evitamos esa situación. Aquí para que veamos cómo es la retracción del hormigón. Sin ningún aditivo está por aquí, con el aditivo está por aquí, pero la combinación del aditivo más la fibra de vidrio anula por completo como podemos ver aquí, la retracción del hormigón. Podemos utilizarlo con cualquier tipo de curado, ya sea húmedos, con químicos, tapando con mantas, con plásticos. Es válido para combinarlo con cualquier tipo de refuerzo, de fibras de vidrio, de macrofibras sintéticas, mallazos, fibras de acero, barras pretensadas, y vamos a ver algunas obras de referencia, sobre todo muchas en el continente americano, porque el gran tráfico de mercancías que hay del norte al sur del continente les exige tener almacenes que no tengan roturas y no haya que estar paralizando para reparar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de aditivos llevan muchísimo tiempo más que en Europa utilizándolos en almacenes en Sudamérica. Esto es un ejemplo aquí en España. Las bodegas Isios, obra de Calatrava, requerían, pues esto, tienen una entrada con unas piscinas que simulan unas alas a los dos lados. En la parte más ancha, 15 por 16 metros, con 10 centímetros de espesor de hormigón, pues gracias a este aditivo pudimos hacer estas pastillas por 15 por 16 metros para que quedara más bonito y no tener que hacer cortes cada 2,5 metros. Para la pequeña y mediana solera, trabajos de hasta 15 por 15 metros, pues es una delicia porque no hace falta llevar mallazo con 2 kilos de fibra de vidrio y no pones el mallazo, y pones el Fibratec CR y no tienes que llevar tampoco nada para cortar. Directamente pones el aditivo, pones la fibra y listo. Es muy fácil de hacer. Y por último vamos a ver un poco nuestras juntas metálicas, que estas vendrían a ser con lo que nosotros hacemos el encofrado del trabajo de final del día. Imaginemos que echamos 900 metros cuadrados de hormigón diario. Al día siguiente vamos a echar otros 900 metros cuadrados y hay que unir esas dos soleras una con la otra con una junta y que esa junta sea capaz de hacer como si no existiera. Y ese es el reto. Entonces, la junta se utiliza para controlar la contracción del hormigón de un lado del trabajo del día y del otro lado. También para controlar las cargas dinámicas y estáticas, como acabamos de decir, porque el día de mañana va a haber cargas circulando por encima de estas juntas de un lado del hormigonado y del otro lado del hormigonado de otro día, y necesitamos hacer que aquí no haya una junta que dé golpes cada vez que pasamos con traspaletas o con carretillas elevadoras, etcétera, etcétera. Bien, pues estas juntas que se llaman HCJ, que son el nombre Hengelhof, es donde se fabrican en Bélgica, y Concrete Joints, que significa juntas para hormigón. La gama que tenemos es muy amplia, interior, exterior, oficinas, es muy amplia. No voy a detenerme mucho en la gama. Voy a destacar dos especialmente. Una de ellas son las juntas para exterior,
porque en exterior podemos hacer también juntas de 30 por 30, sin juntas entre medias, que llevan una protección de una goma especial que aguanta de menos 40 a más 120 grados de temperatura para evitar la entrada de agua y demás que luego en invierno se congela y provoca roturas en estas juntas. Estas son aptas para la circulación de camiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una junta para exterior ideal. En esas situaciones ya viene todo hecho, no hay que sellar, cerrar, cortar, en fin, una junta en ese sentido muy novedosa y muy utilizada. Nos evita este tipo de situaciones debido a pues, contracciones o dilataciones, etcétera, etcétera. Y luego está la junta Cosinus, que es para interior. Esta tiene el récord mundial de carga de transferencia. Esto es importantísimo. Porque, bueno, y para entenderlo mejor, antes que esta diapositiva, quiero poner esta otra. Y luego volver. Joints presenta la nueva junta Cosinus Slide. Descubra en los próximos minutos esta revolucionaria solución en juntas, una tecnología completamente nueva para pisos industriales. La junta Cosinus Slide se caracteriza por contar con placas sinusoidales dobles de acero de 5 milímetros, 2 en la parte superior, contrapuestas con 2 más en la parte inferior. En lugar de un anclaje tradicional con pernos, la junta está fijada al concreto por un sistema especial de barrillas continuas y corrugadas que corren sobre todo el largo de la junta, con conexiones en la parte superior e inferior. Una pequeña placa de acero puesta en la parte central impide el desbordamiento del concreto. Gracias a la forma geométrica sinus-cosinus de la junta y del concreto, la transferencia de carga no se realiza a través de la junta, sino a través del piso mismo. Esta capacidad de soporte de carga única del piso está calculada y probada para todo tipo de tránsito de montacargas. Para un mejor entendimiento del concepto de piso cosinus, es necesario hacer como un pequeño resumen de la tecnología existente. Desde 1985, los fabricantes de pisos comenzaron a reemplazar las tradicionales juntas cortadas por un piso sin juntas. A pesar de que esto representó un gran avance, los espacios abiertos entre las juntas fueron un área crítica y subestimada en cada piso industrial. Con la introducción de la solución Sinus Slide en 2006, este problema fue solucionado dejando un piso con la impresión de no tener juntas, libre de juntas. La junta Cosinus Slide va un paso más adelante y no utiliza más un sistema tradicional de pasajuntas. La transferencia de carga se realiza por el piso mismo. Es por ello que nosotros decimos la junta es el piso y el piso es la junta. Para entender este principio y este lema, veamos qué pasa cuando elaboramos un piso cosinus libre de juntas. Primero, las juntas se instalan en una forma lógica tomando en cuenta el tamaño y la forma del área de trabajo, así como los distintos colados consecutivos. Se comienza con la instalación del primer perfil. Una vez nivelados, los sujetadores son clavados a la terracería en ambos lados de la junta. El segundo perfil es fácilmente conectado al perfil anterior reutilizando los tornillos y tuercas de plástico. Una placa metálica ajustable crea una altura estándar apta para pisos de varios espesores. Se continúa esta forma hasta encontrar un cruce o punto fijo. Una vez que el colado y el pulido del piso han terminado, la junta comienza su proceso de retracción. Es recomendable ir por una abertura máxima de más o menos 15 milímetros, lo cual representa un panel de piso de aproximadamente 30 por 30 metros. Después de unas semanas, el piso está listo para usarse. A pesar de la velocidad y del tipo de montacargas, el área Sinus Slide con un borde protector de 5 milímetros de espesor garantiza un manejo libre de vibración y de choque, gracias al continuo soporte que le da a las ruedas que por allí circulan. Esta característica de durabilidad es extremadamente importante en los centros de almacenaje y logísticos actuales.
Las juntas tradicionales aún batallan con el impacto de las ruedas sobre las aberturas de la junta. Aún las juntas más fuertes y reforzadas no pueden resistir esta situación tan incómoda e insegura. Esto generará daños inmediatos y un uso inevitablemente limitado del piso, sin otorgar funcionalidad ni durabilidad al piso industrial. Las ruedas de los montacargas son cada vez más pequeñas y duras. Las cargas se han vuelto más pesadas y delicadas. Y junto con el incremento de la velocidad de los montacargas, los requerimientos de un piso industrial moderno han cambiado significativamente. Estas necesidades cambiantes aún no han sido consideradas por el estándar europeo 1991. Con la solución Sinus Slide, nos hemos anticipado a estas situaciones y hemos creado una solución de uso universal para su piso, independiente de la dureza y tamaño de las ruedas de los montacargas. El círculo vicioso del daño se detiene y se alcanza un nivel de confort sin precedentes. El concepto de piso cosinus ha combinado la solución Sinus Slide con un sistema único de capacidad de soporte de carga del piso. La idea es simple, pero brillante. Las cargas son transferidas simultáneamente y de forma proporcional a lo largo de y sobre todo el piso por columnas verticales de concreto, con forma y soportadas por la geometría sinus-cosinus. Ruedas y cargas ahora se deslizan suavemente de un panel a otro del piso, sin un sistema de conexión tradicional. Como hemos dicho antes, la junta es el piso y el piso es la junta. Siguiendo las leyes de la naturaleza, mejor es imposible. No es posible mejorar las leyes de la naturaleza. El piso cosinus libre de junta. Bien, pues La mejor garantía para un uso confortable y despreocupado de su piso. Bien, a esto me refería cuando dije primero vamos a ver el vídeo, porque esto nos va a ayudar mucho más a entender de qué estamos hablando. Entonces, hay imitaciones a este sinus, ¿vale? No es exactamente igual el sinus, la forma del sinus, porque como está patentado no puede ser igual. Pero, sin embargo, los hay que se parecen a ello. Sin embargo, hay una diferencia importante y es que la carga la transmiten a través de estos pasadores discontinuos, de tal forma que no pueden hacer una transmisión perfecta o buena de una carga de un lado a otro, porque son discontinuos y además están apoyados en la mitad de la solera. Ahora vamos a ver un poco el efecto, lo que eso supone. Mientras que en el cosinus, como se sobremontan el hormigón de un lado con el hormigón del otro, la columna de hormigón de un lado y de otro, lo que hace es, como nos ha explicado en el vídeo, hace el mismo piso, el mismo hormigón, hace de transferencia. No, es como si no hubiera nada. Eso es una diferencia. La otra diferencia es que en las juntas tradicionales, todas las del mercado, tienen estos pins horizontales, estos pernos, digamos, que son los que sujetan el hormigón y son los que el hormigón, cuando hay una contracción, tira de estos pernos hacia atrás para que la junta se pueda abrir con respecto, bueno, o de acuerdo a la retracción del hormigón. Claro, al ser esto lo que es, la tirada, la tirantez o digamos, el efecto que el hormigón hace tirando de la junta no es igual en cada una de estas. En algunos se desliza, en otros no, en otros se desliza menos. Las juntas HCJ tienen ese tridimensional, toda esa anclaje metálico tridimensional que hace que toda la apertura de la junta sea homogénea a lo largo de toda la junta. No tenemos mayor apertura en un lado y menor apertura en otra. Estas son las dos grandes diferencias. Y ahora quiero mostrar este vídeo. Esto es un ensayo real con una junta con pasador rectangular, las hay también de diamante, para que vean al traspaso de la carga cuál rompe antes o después y de qué manera, para que comparen ustedes mismos qué es una junta HCJ cosinus y qué son las demás.
Como podemos ver, estas dos juntas ya han roto y la junta cosinus sigue aguantando la carga, el traspaso de carga. Bueno, el valor es espectacular. Estos son ensayos reales, ¿de acuerdo? Para que veamos un poco de qué estamos hablando, cuál es una junta, cuál es la otra junta. Entonces, a ver, que me vuelve otra vez el mismo vídeo de antes y yo no quiero ahora el vídeo, lo que quiero es mostrar... a ver. Vale. Entonces, nos ayuda también a disminuir el espesor de la solera. Porque normalmente siempre, lo reconocerán ustedes también, de algunas obras, siempre se suele decir, no hay que poner cargas en al menos 15 centímetros de donde están las juntas. Claro, el motivo es porque la transferencia de carga en las juntas es muy débil, es muy mala. De hecho, cuando hacemos un cálculo, esto es un cálculo ejemplo, donde con cualquier junta de placas rectangulares, la transferencia de carga real, por mucho que en el estándar de los cálculos se asume que es de un 40%, el máximo es un 50%, a todo esto hay que decirlo, se asume un 40%, pero la realidad es que no se supera un 32%. En este caso concreto, donde hicimos este cálculo, con la cosinus alcanzábamos el 44,6% sobre 50, quiero decir, que se comportaba como si no hubiese una junta. Y de hecho, el récord que hemos conseguido es de un 48% en otra obra. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia abismal, donde la junta cosinus no requiere que haya ningún tipo de distancia entre la junta y la carga. Podemos poner la carga en la misma junta que se va a comportar como si la pusiéramos aquí en medio. Ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, le damos al cliente la oportunidad de poder hacer la distribución de sus estanterías de tal forma que no tiene limitaciones. Puede aprovechar X miles de metros cuadrados adicionales, almacenar más en ese almacén, por lo tanto, sacarle un mayor rédito mes a mes de su actividad. Es verdad que la junta es más cara, pero al final no es más costosa. Al revés, se amortiza en 1 o 2 años del simple aprovechamiento de la utilización y aparte de eso, de la reducción del espesor del hormigón. Porque cuando nosotros con otras juntas lo que hacemos es decir, no pongas una carga a 15 centímetros de donde está la junta, lo que le estamos diciendo al cliente es que no hay suficiente espesor de hormigón ahí. Por lo tanto, si quisiéramos utilizar todo el espesor de la misma manera y poner carga donde nos diera la gana, tendríamos que aumentar entre 1 o 2 centímetros de hormigón en todos esos 10.000, 15.000, 20.000 metros cuadrados de almacén. Por lo tanto, nosotros podemos optimizar el espesor del hormigón con nuestro cálculo estructural, que nos lo hacen tanto la ingeniería como también la ingeniería propia de esta empresa de HCJ que está en Bélgica, de tal forma que podemos optimizar y hacer pues ahorros, como en esta obra, donde se ahorraron 170.000 euros, 400 metros cúbicos de hormigón y toneladas de CO2 para aquellas empresas que consideran importante ese tipo de ahorros. Y aquí algunas fotos para que vean cómo queda. Imagínense esta apertura que se ve aquí, que estamos hablando a lo mejor de 2 centímetros, ¿cómo sería en una junta normal? Aquí no se nota absolutamente ningún claqueteo, ningún golpe, nada de nada. No sufren las espaldas de los carretilleros, no se rompen las ruedas de las carretillas, porque también es un coste importante. No hay ningún tipo de peligro de que tengamos estanterías altas y que tengamos a lo mejor choques cuando pasamos por esta junta y que se puedan caer las mercancías. Aprovechamos todo el espacio mucho mejor. Es decir, que hay una serie de ventajas que son muy importantes y que, bueno, pues con esta junta tenemos ese tema resuelto. Como podemos ver, estas son las aplicaciones típicas en obras pues que ya están hechas y trabajamos, de hecho, varias empresas multinacionales como Audi
IKEA, Volkswagen, Amazon, Adidas, General Motors, Toyota, Boeing, Google, Nike, Lidl, Scania, Coca-Cola. Como podéis ver aquí, hay un montón de empresas en todo el mundo que han confiado en nuestras juntas y las han colocado en sus obras. Y por último, agradecerles que hayan estado aguantándome durante esta hora y decirles que estamos en CIPE para poder utilizar esa base de datos de precios para construir sus proyectos, pues ahí también nos encontrarán. Y con esto, pues pasamos a la sección de preguntas. Yo lo que sí que les voy a pedir que me disculpen si no soy capaz de contestar a todas de forma efectiva, porque yo conozco los productos a nivel comercial. Sin embargo, tenemos un ingeniero civil que sabe mucho más que yo, ahora mismo no está disponible, pero a lo que yo no pueda contestar, él podrá contestar por correo electrónico si le escriben a técnico@fibratec.eu, E de Europa, U de Unión, técnico@fibratec.eu. A lo que yo pueda contestar, pues adelante, Joaquín. Vale, pues Manuel, en principio veo una pregunta de Vicent Ribalta. Vicent nos pregunta, ¿las juntas qué temperatura soportan en positivo y en negativo? A ver, las metálicas, ningún problema, como todas las juntas del mundo mundial. La que se coloca fuera y que tiene bueno, yo lo llamo goma, para sellarlas de -40 a 120 en positivo. Vale, en principio, Manuel, no veo más preguntas. Vamos a esperar si quieres un minuto a ver si alguien que tenga alguna duda. Eso es que lo he debido de explicar muy bien, Joaquín. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que yo te he estado escuchando todo el rato y la verdad que me queda bastante claro todo lo que has explicado, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna especificación o algo más en concreto. No hay ningún problema, no obstante, todas las preguntas que nos envíen por correo electrónico se contestarán sin ningún tipo de limitación, ya sea por correo electrónico o mediante una llamada posterior. O sea, que tampoco... Pues muchas veces no surgen las dudas ahora, surgen cuando alguien se acuerda y dice, voy a poner este producto que oí en este webinar, pero tengo la duda de tal cosa. Sí. Bueno, pues surge entonces y no hay ningún problema. Vale. Hay otra pregunta también de Vicent, nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre mallazo o microfibra con la de basalto? Mira, nosotros las de basalto nunca las hemos utilizado. No conozco muy bien las fibras de basalto. Yo lo que puedo decir de la microfibra de vidrio son, voy a decir, cuatro características que la hacen única. Y si Vicent conoce las fibras de basalto o las ha trabajado, tendrá más información que yo seguramente. Nosotros hace muchos años que hicimos los primeros análisis y nos quedamos con la fibra de vidrio, porque también tuvimos las de polipropileno micro y demás, las más comunes, y vimos que no. En la fibra de vidrio hay cuatro características que las hacen únicas, espectaculares. La primera es su homogénea distribución debido a su similar peso específico como el del hormigón, 2,62 contra 2,45. Esto no solo hace que la fibra se distribuya en tiempo récord, 5 o 6 minutos en el camión de una hormigonera de una cuba de 8 o 10 metros cúbicos, en 5 o 6 minutos. No solo se distribuye de forma totalmente homogénea, sino que no deja fibras en la superficie flotando porque es ligeramente mayor su peso específico que el del hormigón. Esta es la primera característica, importantísimo, que haya el mismo tipo de efecto en el conjunto de toda la solera. 1. 2. Las fibras, cuando nosotros queremos coser el hormigón, el hilo con el que cosemos el hormigón tiene que ser resistente. La fibra de vidrio tiene una resistencia a rotura por tracción de 1.600 newton por milímetro cuadrado de sección. Las fibras de acero 1.100, 1.200. Entonces, estamos hablando de una fibra mucho más resistente incluso que el acero cuando estamos hablando de coser fibras. La tercera característica. Son 200 millones de fibras en 1 kilo de fibra. Por lo tanto, estamos hablando de una repartición. Aquí, cuando hablamos del efecto, lo más importante es
la superficie de contacto de las fibras con el hormigón. A más fibras, más superficie de contacto. Por lo tanto, más redistribución y absorción de las tensiones en estas microfibras y microtensiones. 400 millones de microtensiones se generan a raíz de una tensión. Por lo tanto, cada fibra en donde se encuentra hace una absorción de la tensión espectacular gracias a que tiene 1600 newton para poder soportarlas como característica de la fibra. Y me falta la cuarta característica, su agarre al hormigón. La fibra de vidrio se agarra al hormigón como ninguna otra de las que conocemos gracias a los cristales de hidróxido de calcio que se producen en el hormigón cada vez más a lo largo del tiempo, del proceso del curado, a lo largo de los meses, años y demás. Por lo tanto, son como las alfombras turcas. No sé si las conocen ustedes, pero a medida que se usan, el nudo se aprieta más todavía. Por lo tanto, cada vez que tú la pisas, se hace más resistente. Y en este caso, con las fibras de vidrio, sucede lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando de una fibra que se agarra de maravilla, que aguanta a la rotura de maravilla, que está en todas partes y que son muchísimas. No sé si esto contesta la pregunta, pero contesta la pregunta por lo menos el 50%, que podría ser desconocido, la deja bien respondida. La parte de basalto se la voy a dejar a los que quieran investigarlo más en Internet, porque hay muchísimas fibras en el mundo, pero para nosotros las finalistas son de las que hemos hablado. Muy bien, Manuel. Pues mira, hay otra pregunta, pero yo creo que esa la voy a contestar yo. José María Gallemi nos pregunta, dice que se ha incorporado un poquito tarde a la presentación y quería ver el vídeo posteriormente. José María, decirte que por estar inscrito en el webinar, pues una vez termine despida yo y Manuel, despidamos este webinar, pues podrás volver a visionarlo durante un par de días. Y no obstante, pues Manuel, supongo que como tiene los correos electrónicos de la gente que nos ha ido viendo, podéis también enviar esa información. Correcto, yo enviaré un correo agradeciendo la asistencia y un enlace a la grabación. Es decir, que no solo estará disponible 2 días en Info Noticias, en Infoedita, como parte de este webinar, simplemente porque cuando este webinar se acaba, si no quitan la página, vuelve a arrancar. Por lo tanto, a continuación lo pueden ver tranquilamente. Eso es. Pero yo también enviaré un correo electrónico con un enlace, ya será dentro de unos días, porque cuando nosotros tengamos el webinar que Joaquín me la haga llegar, yo normalmente lo que hago es subirlo a YouTube y enviar un enlace otra vez por si alguien la quiere ver la semana que viene, por ejemplo. Correcto. Vale, Manuel, pues veo no hay más preguntas. Como hemos dicho, ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias por tu intervención. Mira, Vicente Ribalta te da las gracias en tu caso por el razonamiento que le has dado. Creo que también le ha quedado bastante claro la explicación que has dado. Y nada más, muchas gracias a la gente que nos está viendo a futuros webinars que vayamos anunciando. Y a Manuel, pues muchísimas gracias por su presencia y por el webinar de hoy. Manuel, muchas gracias y lo despedimos aquí. Gracias a ti, Joaquín, y a todos los que han estado pendientes. Que vaya todo muy bien. Suerte. Chao. Chao.